Hoy hablamos sobre accidente cerebrovascular para que usted pueda seguir teniendo esa educación y que ante un evento como este, pues busque atención rápida, reconozca rápidamente los síntomas también y el paciente pues pueda tener un mejor pronóstico. Doctor, en el bloque anterior, cuando usted mencionaba el tema de las manifestaciones y demás, hablaba de la importancia de poder establecer la diferencia entre cuál tipo de ACV está presentando el paciente y eso lógicamente lo logramos con algún tipo de pruebas. ¿Qué es lo que hay que hacer una vez llega ese paciente a una emergencia? Para pruebas y diagnósticos es importantísimo saber lo que decíamos, que hay que llegar rápido al centro de salud, tal como tú decías, pero al centro de salud adecuado. No podemos ir a cualquier lugar porque lo que vamos a estar perdiendo tiempo. Y entonces, no, que espérate, no, que estás perdiendo tiempo, porque aquí lo que hay que establecer primero es el diagnóstico de qué se trata esto. Entonces, para hacer eso, el diagnóstico utilizamos básicamente una tomografía. La tomografía, Kelvin, si la pones ahí, la tomografía es un estudio que si usted se encuentra en una ciudad, lo más probable que a la vuelta donde usted esté, si es una ciudad grande, en la capital de la República, por ejemplo, en Santiago, en San Francisco de Macorís, prácticamente en todas las provincias, a la vuelta de 3 kilómetros haya un tomógrafo. Por lo tanto, es muy fácil para nosotros establecer el diagnóstico. Esa prueba que tenemos ahí es una tomografía, es un estudio fácil, rápido, en menos de un minuto, desde que usted entre el paciente a el tomógrafo, ya antes de un minuto se hace el barrido completo y podemos establecer. ¿Por qué? Bueno, porque el cerebro es un órgano que es muy sensible a la falta de sangre. Por esa razón, entonces, para preservar ese cerebro es fundamental diagnosticar de forma precoz, ¿verdad? Que hay un ACV y administrar entonces el tratamiento específico. Y por eso entonces nosotros tenemos que restablecer ese fluido, ¿verdad? Y que impida que más tejido se muera. O sea, ya el déficit que tuvo el paciente, el problema para hablar, eso implica que esa zona en particular se dañaron esas neuronas. Pero el disolver ese coágulo, evidentemente, es el objetivo y para eso hay que establecer el diagnóstico. Si hay sangre, pues entonces ya sabemos que ahí no hay que ir a disolver un coágulo, pero si hay una tomografía normal, significa que hay un problema que no se ve, no se ve el daño en ese momento, porque han pasado poco tiempo todavía, pero ya a la vuelta de 8 horas, 12 horas, usted va a ver, si no hizo nada, el infartazo, y usted lo va a permitir que se llegue a ese estado. Entonces, hay que hacer una tomografía que digamos que es la prueba básica. Sí. El diagnóstico básico se hace con el dato clínico que tiene el paciente. No mueve un lado. Usted dice clínicamente ese paciente tiene un ACV, pero tiene que confirmarlo. Y entonces lo confirma con una tomografía. Entonces, además de la tomografía, hay otras pruebas que usted puede hacer, pero más al paso. Okay. Ahí mismo en la emergencia, usted le saca una muestra de sangre y determina los niveles de azúcar que tiene el paciente, porque hay pacientes que tienen tan poca azúcar circulando en su sangre que entonces simulan que es un ACV. Son pacientes, una hipoglucemia un bajón de azúcar puede parecer que el paciente tiene un ACV. Entonces son simuladores de ACV. Entonces, al paso, pues se pueden hacer otros estudios más profundos, como una resonancia para investigar otras cosas, un ecodoppler que para ver, por ejemplo, las arterias del cuello, cómo están, en fin. Todo eso pudieran ser en el capítulo de pruebas complementarias, hacer un ecocardiograma, hacer Holter, todas esas cosas. Pero esencialmente es la tomografía y una muestrecita de sangre simple para ver colesterol, para ver azúcar sobre todo. Claro, entonces luego que tengo el resultado de esa tomografía, que puedo identificar qué tipo de accidente cerebrovascular está presentando el paciente, el abordaje es diferente para cada caso. Claro, si es hemorrágico, por ejemplo, y tú tienes, Kelvin, una hemorragia intraparenquimatosa, ¿verdad? O intracerebral, con esta hemorragia, tú vas a tener que básicamente entender que, bueno,
las presiones de este paciente, ¿en cuánto llegó? En 190, en 200, y tiene, por ejemplo, una hemorragia intraparenquimatosa, como ustedes verán en breve. En esa hemorragia intraparenquimatosa, con ese nivel de hipertensión, lo que tú tienes que hacer es limitarte al control de la presión arterial. Ahí vemos una imagen, doctor. Si exacto. Esa imagen de la tomografía, así se ve una hemorragia intraparenquimatosa. ¿Qué hay que hacer con eso? Control de la presión arterial. Más nada. Control de la presión arterial. El paciente se deteriora mucho y parece como que va a morir. Entonces los neurocirujanos abrimos la cabeza y evacuamos el coágulo, pero la mayoría no hay que operarlo. Control de la presión arterial, porque el problema ya está ahí. Lo que hay que evitar es que siga sangrando, que esa hemorragia se ponga más grande. Ahora bien, si el caso es un ACV isquémico, el paciente está hemipléjico, el paciente está afásico, o sea, no habla, entonces, ¿qué hay que hacer? Disolver ese coágulo. ¿Y con qué se hace? Las neurólogas vasculares nuestras utilizan medicamentos. Con medicamentos. Con medicamentos. No hay que abrir. Pero, exacto. Pero 4 horas y media desde que iniciaron los síntomas. Se utiliza un disolvente, un medicamento que lo inyectamos por la vena y eso diluye el coágulo. Ahora bien, si el coágulo es muy grande, ¿y cómo nos damos cuenta que el coágulo es muy grande? Si ese paciente tiene el lado completo muerto, entonces ese paciente tiene un coágulo que está tapando una gran arteria. Ese paciente que no le sale bien la voz, que no puede hablar, es una arteria chiquitita. Entonces, si han pasado 1 hora, 2 horas, menos de 4 horas y media, podemos inyectar ese medicamento. Después de ahí, no hay mucha evidencia de que el paciente vaya a mejorar. Por eso hay que andar rápido. Pero si el paciente llega con un lado completo muerto, entonces pensamos que la arteria cerebral media o la arteria carótida interna se ha tapado. ¿Y qué hacemos con eso? Entonces hacemos una trombectomía mecánica que Kelvin nos va a enseñar qué es eso de una trombectomía mecánica. ¿Para qué? Bueno, para destapar esa gran arteria que está tapando y que está provocando esto. ¿Por qué? Porque la idea es que cuando una arteria se ha tapado, sea del corazón o sea del cerebro, hay que destaparla. Porque el daño que se provocó, si me das otra imagen de una trombectomía mecánica, nosotros tenemos que esa arteria que ya se dañó, esa zona que ya se dañó está muerta, pero el problema de dejar esa arteria tapada, Liz, es que toda la zona que está alrededor, por la hinchazón, nosotros le decimos el edema. Mira, por ejemplo, Liz, eso, ahí está el trombo, ahí está el coágulo. Y entonces lo que nosotros hacemos, si pones un video, no sé si tienes chance de poner un video, es que podemos entonces extraer, ahí se ve, ahí se observa, la parte que está más allá del coágulo se ve de otro color, significa que se está muriendo. Y entonces, si nosotros dejamos esa zona, todo el cerebro se va a infartar, toda esa zona de ese cerebro, quiero decir, todo ese territorio que depende de esas arterias. Entonces, por esa razón, las opciones que tenemos en estos casos. Ahora, hay otro tipo de ACV, que es el tipo de ACV que se provoca hemorrágico, pero por aneurisma cerebral. Y ponnos ahí la imagen de la embolización de un aneurisma, Kelvin, para la gente que nos está siguiendo por Telefuturo, o por YouTube, para que pueda observar todas estas cosas. Esto nos ayuda muchísimo, Liz. Sí. El poder tener una imagen adecuada de lo que se está tratando, porque cuando la tomografía que nosotros recibimos es de una hemorragia solanoidea y encontramos que esa hemorragia es por un aneurisma, ahí tenemos el aneurisma, y fíjate entonces ahí cómo podemos ese aneurisma poderlo sellar sin tener que abrir la cabeza, navegando por las arterias, pinchando la arteria aquí en el muslo o en el brazo, y de esa manera nosotros podemos tratar el ACV hemorrágico por un aneurisma. O sea, que siempre será muy útil el poder establecer el diagnóstico para saber qué ruta vamos a tomar en relación con mira esa imagen que nos ofrece Kelvin. Sí, hay un videito en producción ahí que nos para da para hacer la trombectomía, sacar ese coágulo
y entonces con esa técnica que se hace, el paciente, pero eso hay que hacerlo rápido, eso hay que hacerlo de manera oportuna para que la gente tenga oportunidad, valga la redundancia, ¿de qué? De recuperar, de disminuir a los síntomas, el déficit neurológico y poderse incorporar a la vida, porque esta enfermedad no solamente discapacita al paciente, sino a la familia. Así es. 4 horas y media, doctor, el tiempo ideal para poder... Para el medicamento. Sí. Para la trombectomía hay un mayor tiempo. Hay un tiempo, mientras más temprano se haga, mientras más rápido tú retiras ese coágulo en ese paciente que tiene la mitad del cuerpo muerto, que no lo mueve, es mejor. Pero en el caso de la trombectomía podemos tener una ventana, un chance hasta de 24 horas. O sea, es mayor. Si hay una gran arteria, hay mayor posibilidad de poder hacerle trombectomía. Vamos a repetir, doctor, dónde la gente puede llevar a un paciente con estas manifestaciones, porque me parece una información muy importante que la gente debe tener a la mano para poder lograr esa atención rápida de un paciente con una ACV. Yo estoy en el Centro Cardiovascular Santo Domingo. Ahí en Santiago tenemos al doctor Villamán, que está en Coromina, en Corazones del Cibao, y también en Sedimat, hay una unidad que tiene servicios de trombectomía y que podemos atender al paciente de manera oportuna. Bueno, siempre interesante poder ampliar estos temas de accidente cerebrovascular, justamente por lo que planteamos al inicio, de que es la segunda causa de muerte a nivel mundial y la primera de discapacidad. Así que por eso se vuelve importante que usted pueda estar educado al respecto, que pueda identificar tempranamente y que sepa dónde dirigirse con su paciente para poder garantizar vida y funcionalidad. Así llegamos al final de esta entrega de Cátedra Médica. Mañana es feriado, pero el viernes nos reencontramos aquí, 10:30 de la mañana por Rumba 98.5 FM.